El fenómeno conocido como Anatoly se ha consolidado como uno de los casos más llamativos de la cultura viral en Internet. Su ascenso a la fama no fue casual, sino el resultado de una estrategia basada en bromas cuidadosamente diseñadas que sorprenden y, en muchos casos, dejan en evidencia a fisicoculturistas y amantes del gimnasio. Estas situaciones, grabadas y difundidas en redes sociales, juegan con la expectativa del espectador. Un personaje que aparenta ser débil o inofensivo termina demostrando una fuerza extraordinaria, generando asombro, risa y controversia. Para ti, ¿quién es realmente Anatoly? ¿Solo un bromista viral o un símbolo de fuerza y disciplina nacida de la adversidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gran parte del éxito de Anatoly radica en la construcción de un personaje caricaturesco, casi teatral. Su actitud exagerada, su lenguaje corporal y su forma de interactuar con los demás refuerzan una narrativa clara, la subestimación como punto de partida y la sorpresa como desenlace. Esta puesta en escena no solo entretiene, sino que también cuestiona los estereotipos tradicionales sobre la apariencia física, la fuerza y el ego dentro del mundo del fitness. La reacción del público, sin embargo, está lejos de ser unánime. Por un lado, hay quienes celebran el ingenio, el humor y la lección implícita de humildad que transmiten sus bromas. Por otro, existe una audiencia que critica el formato, considerándolo humillante o provocador, especialmente a quienes se convierten en el blanco de las situaciones. Esta polarización ha alimentado aún más la visibilidad del personaje, convirtiendo cada nuevo video en un punto de debate y discusión. Finalmente, el uniforme que Anatoly utiliza, ropa sencilla, a menudo asociada a trabajadores comunes o personas poco atléticas, funciona como un poderoso símbolo de identidad. No es solo una elección estética, sino una herramienta narrativa que refuerza el contraste entre apariencia y realidad. Ese atuendo se ha vuelto parte esencial de su marca personal, un emblema reconocible que resume el mensaje central del personaje: nunca subestimar a alguien por lo que parece ser a simple vista. La decisión de Anatoly de regresar a su pueblo natal, mostrada en formato de blog, va mucho más allá de un simple viaje personal o de un recurso narrativo para generar contenido. Este regreso funciona como un acto profundamente simbólico, cargado de significado emocional y narrativo. Volver al lugar donde todo comenzó implica enfrentarse al pasado, a los orígenes, a las experiencias que moldearon su carácter antes de la fama y del personaje viral que hoy domina las redes sociales. Desde una perspectiva simbólica, el retorno representa una búsqueda de autenticidad, en contraste con el mundo artificial de Internet, donde el personaje caricaturesco de Anatoly se presenta de forma exagerada y calculada. El pueblo natal aparece como un espacio de verdad, sencillez y memoria. Allí, lejos del espectáculo y de la provocación constante, se sugiere una conexión más genuina con su identidad real anterior a la construcción del personaje público. Este viaje también permite recontextualizar su figura actual. Al mostrar el entorno que lo vio crecer, Anatoly invita al espectador a comprender que el fenómeno viral no surgió de la nada, sino que es el resultado de un proceso personal, social y cultural. El contraste entre el Anatoly del pasado y el de hoy refuerza la idea de transformación, de evolución y de ruptura con ciertas limitaciones previas. Así, el pueblo se convierte en mucho más que un simple escenario, es el símbolo de su transformación. Calles, casas y rostros conocidos funcionan como testigos silenciosos del cambio, aportando profundidad humana a un personaje que, en Internet, suele percibirse solo desde el humor y la provocación. Este regreso no solo humaniza a Anatoly, sino que también redefine su narrativa, mostrando que detrás del ícono viral existe una historia personal marcada por el origen, el cambio y la búsqueda de sentido. Los 17 años formativos que Anatoly vivió en su pueblo natal representan un pilar fundamental en la construcción de su identidad personal y profesional. Ese largo periodo, marcado por la convivencia cotidiana con una comunidad pequeña y con un ritmo de vida sencillo, fue decisivo para moldear su carácter, forjando valores como la disciplina, la constancia y la resiliencia. En un entorno donde nada se consigue fácilmente, el esfuerzo diario se convierte en una norma, y esa ética de trabajo termina reflejándose más tarde en su trayectoria y en la forma en que enfrenta los desafíos. El pueblo no solo influyó en su manera de trabajar, sino también en su visión del mundo. Crecer en un contexto rural implica aprender a observar, a escuchar y a valorar lo esencial.
Las relaciones humanas suelen ser más directas, la reputación se construye con hechos y la identidad se define a partir de lo que uno aporta a la comunidad. Estas experiencias tempranas ayudaron a Anatoly a desarrollar una mentalidad práctica y una fuerte conexión con la realidad, incluso cuando su vida dio un giro radical con la llegada de la fama. El contraste entre esa simplicidad rural y el mundo complejo de la fama en viral es evidente. Mientras el pueblo representa calma, anonimato y raíces profundas, el universo digital está marcado por la exposición constante, la presión del rendimiento y la necesidad de reinventarse continuamente para mantenerse relevante. Este choque de realidades resalta aún más la singularidad de su historia, un individuo formado en la austeridad y la sencillez que logra navegar, sin perder del todo su esencia, en un espacio dominado por la velocidad, el ruido y la superficialidad. En ese sentido, los años vividos en el pueblo funcionan como un ancla. Frente a la volatilidad de la fama en Internet, esos 17 años formativos le ofrecen un punto de equilibrio, recordándole de dónde viene y por qué comenzó su camino. Así, su pasado rural no es un detalle anecdótico, sino un componente clave para entender la solidez de su carácter y la coherencia entre la persona que fue, la que es y la que el público ve hoy en pantalla. La exposición de la rutina en el relato de Anatoly no debe entenderse como un simple recurso para generar contenido repetitivo, sino como una auténtica narrativa de reconstrucción personal. Cada fragmento de su día a día, desde el entrenamiento hasta los momentos de descanso, se presenta como parte de un proceso más profundo, en el que la constancia y la repetición adquieren un sentido simbólico. La rutina deja de ser algo mecánico para convertirse en un lenguaje narrativo que habla de disciplina, enfoque y transformación. El entrenamiento físico, la alimentación consciente y la evolución corporal funcionan como poderosas metáforas del viaje de la vida. El esfuerzo en el gimnasio refleja las luchas internas, la planificación de las comidas simboliza el cuidado de uno mismo y la progresión física encarna la idea de crecimiento gradual, construido con paciencia y sacrificio. No hay resultados inmediatos, del mismo modo en que la vida, los cambios reales exigen tiempo, compromiso y perseverancia. A lo largo de este proceso, la rutina se transforma en un ritual de superación. Repetir los mismos gestos día tras día no implica estancamiento, sino reafirmación de un propósito. Cada sesión de entrenamiento y cada decisión relacionada con el cuerpo refuerzan la idea de control sobre el propio destino, de reconstrucción consciente frente a las adversidades y a las rupturas del pasado. De esta manera, lo cotidiano adquiere una dimensión casi filosófica. La rutina se convierte en un acto de resistencia frente al caos, en una forma de ordenar la vida y de darle sentido. Más que mostrar músculos o hábitos saludables, esta exposición revela un mensaje más profundo. La transformación verdadera no surge de momentos espectaculares, sino de la fidelidad diaria a un proceso de mejora constante. La creencia popular del pueblo, resumida en la idea de que la leche y el queso cottage dan fuerza, funciona como un símbolo poderoso de un entorno marcado por recursos limitados y por un conocimiento empírico transmitido de generación en generación. En ausencia de información científica sofisticada o de acceso a suplementos modernos, estas convicciones nacen de la observación directa y de la experiencia cotidiana. Lo que alimenta, sostiene y permite seguir trabajando es percibido como fuente de fortaleza, tanto física como moral. Este tipo de saber popular no debe entenderse únicamente como ingenuidad, sino como una forma de adaptación. Representa una manera simple y práctica de interpretar el mundo, donde la fuerza no proviene de fórmulas complejas, sino de lo que está al alcance. En ese contexto, la nutrición se mezcla con la cultura, y la resistencia física se asocia directamente con la capacidad de soportar la dureza de la vida diaria. Sin embargo, Anatoly trasciende estos mitos al desarrollar su propia filosofía. Sin negar el valor de esos aprendizajes iniciales, los reinterpreta y los amplía, comprendiendo que la verdadera fuerza no depende exclusivamente de lo que se consume, sino de la mentalidad con la que se enfrenta el esfuerzo. Su idea, no necesitas de todo, solo la voluntad de levantar el mundo, condensa una visión más profunda y universal. La determinación puede compensar la falta de medios y la voluntad puede convertirse en el recurso más poderoso. Así, el contraste entre el mito del pueblo y la filosofía personal de Anatoly no es una ruptura, sino una evolución. Parte de un conocimiento simple y limitado para llegar a una comprensión más amplia de la fuerza humana.
En ese trayecto, lo material pierde protagonismo frente a lo interno, y el mensaje se vuelve claro. Cuando los recursos escasean, es la voluntad la que permite trascender límites y redefinir lo que significa ser verdaderamente fuerte. La comida postentreno de Anatoly, queso cottage, leche y miel, no se presenta como una dieta ideal ni como una fórmula nutricional perfecta, sino como un testimonio silencioso de resiliencia. Lejos de las tendencias modernas, los batidos sofisticados y los suplementos costosos, esta elección alimentaria habla de un pasado marcado por la escasez y la adaptación. Es una nutrición nacida de la necesidad, no del lujo, y precisamente por eso adquiere un valor simbólico profundo. Esta nutrición frugal se convierte en un reflejo directo de la fuerza interior. Cada alimento sencillo representa la capacidad de extraer lo máximo de lo mínimo, de construir progreso con recursos limitados. La leche aporta sustento, el queso cottage resistencia y la miel un toque de energía inmediata. Juntos forman no solo una comida, sino una declaración de principios, avanzar incluso cuando las condiciones no son ideales. Más allá de su función biológica, la comida actúa como un registro de una lucha material. Es la huella de un camino recorrido sin atajos, donde cada entrenamiento estuvo acompañado por decisiones simples, a veces obligadas, pero siempre conscientes. En este sentido, alimentarse no es solo reponer fuerzas, sino reafirmar una historia personal hecha de esfuerzo, carencias y determinación. Así, el acto de comer después del entrenamiento se transforma en un gesto cargado de memoria y significado. No busca optimizar el cuerpo según estándares externos, sino honrar el proceso vivido. La comida deja de ser un consejo nutricional para convertirse en un símbolo. Cuando los recursos son escasos, la disciplina y la voluntad pueden convertir lo básico en una fuente de verdadera fortaleza. Los entrenamientos en el pueblo, realizados mucho antes de la llegada de la fama y de la exposición en redes sociales, constituyen el fundamento real de una fuerza que puede considerarse de élite. No se trata únicamente de masa muscular o de rendimiento físico, sino de una fortaleza más profunda, forjada en la repetición silenciosa, en la ausencia de reconocimiento y en la constancia sin aplausos. En ese entorno austero, entrenar no era un espectáculo, sino una necesidad personal, casi un acto de supervivencia. Esa etapa temprana moldeó una fuerza mental tan poderosa como la física. Entrenar solo, con recursos limitados y sin validación externa, exige una disciplina férrea y una relación íntima con el sacrificio. Cada sesión era una prueba de carácter, una negociación interna entre el cansancio y la voluntad de continuar. Allí se construyó la capacidad de soportar la presión, de ignorar las dudas y de seguir adelante incluso cuando no había nadie mirando. Por eso, el bromista viral que hoy sorprende y desarma egos en Internet no surge de la improvisación ni del simple deseo de entretener, es el resultado directo de una disciplina feroz y solitaria, cultivada lejos de las cámaras, donde el progreso dependía únicamente de la perseverancia. El humor y la provocación actuales funcionan como una capa superficial que oculta años de rigor, silencio y autoexigencia. En última instancia, la fuerza que Anatoly exhibe no reside solo en lo que levanta, sino en lo que fue capaz de soportar. Su personaje viral es la culminación visible de un proceso invisible, donde la soledad del entrenamiento y la dureza del entorno rural se transformaron en una ventaja competitiva. Así, la élite a la que pertenece no se define por títulos ni escenarios, sino por una mentalidad inquebrantable, construida mucho antes de que el mundo empezara a mirar.